El plebiscito entra en su recta final. Bachelet entró a la cancha y el promedio de encuestas sigue igual. Parece que a la favor se le está acabando el tiempo. Esto y más a continuación. Vamos a hablar de lo de Bachelet en este video, pero primero tenemos que comprender el contexto en el cual estamos en esta elección. A ver, partió todo cuando el texto se presentó a principios de noviembre con el a favor con una desventaja considerable, 20-25 puntos. Esto se fue cerrando y el último cierre claro fue en la semana previa a la veda de encuesta. Estamos hablando 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre se cerró más o menos. Entonces había un promedio de encuestas como 20, 18 puntos y ese promedio quedó en 12 puntos. Ese promedio de encuestas sigue estable hasta este momento de grabar este video. Está incluyendo algunas encuestas clandestinas que andan dando vuelta en Twitter. Debo hacer notar que una página de Twitter está haciendo correr un promedio de encuestas de 8 puntos. Yo creo que ese promedio es muy optimista a la favor porque está ponderando en ese promedio encuestas que no tienen la legitimidad necesaria. Yo creo que el promedio correcto es 12 puntos y se ha mantenido igual las últimas 2 semanas y de hecho las mismas encuestas se están repitiendo en su posición, es decir, la Pulso Ciudadano es una de las encuestas que da la diferencia más amplia, sigue mostrando una diferencia muy amplia. La Academ era una de las encuestas que estaba mostrando la situación más cerrada. Al momento de grabar este video, la Academ sigue mostrando una diferencia más estrecha. Pero bueno, estos son malas noticias para la favor, muy malas noticias para la favor. ¿Por qué? Porque mientras más encima tú estás de la elección, menos se equivocan las encuestas. Una encuesta un mes antes se va a equivocar más que una encuesta una semana antes. De hecho, muchas veces las encuestas muestran escenarios donde todavía el electorado no ha decidido lo que tiene que votar. ¿No? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, me acuerdo que en septiembre del 2021 tú veías las encuestas y Sichel sacaba 22, 20 puntos mientras Kast sacaba 8. Y eso era en septiembre del 2021, pero a medida que avanzaron las semanas, Kast se acercó a Sichel, lo empató y lo pasó y después lo pasó considerablemente, ¿no? Terminó Kast con 28 puntos, Sichel con 13, recordemos. Sin embargo, acá ya estamos una semana antes de la elección. A ver, igual yo creo que si el promedio fuese 6, 7, 8 puntos, yo vería cierto grado de incertidumbre porque una elección se puede mover eso sobre la hora. La última semana, los indecisos, qué sé yo, 6 puntos para acá, 6 puntos para allá. Existe el mito de que los indecisos se reparten equitativamente. Eso no es tan así, no es tan así. Pero el tema es que cuando tú ya tienes una ventaja de 12, 13 puntos en el promedio de encuesta, difícil que se mueva 12 puntos para un lado. Se puede mover 6, 7, pero se tiende a mover eso, no más. Bueno, la otra razón por la cual tenemos malas noticias para el a favor es porque la semana pasada fue una semana mala para el gobierno, donde la seguridad copó la agenda, donde precisamente uno de los aspectos que republicanos se quería agarrar para dar vuelta al resultado del plebiscito en la seguridad estuvo en la agenda y sin embargo no se está moviendo la aguja en los promedios de encuestas. ¿Por qué? Porque la pregunta de qué se trata el plebiscito es una pregunta que yo he observado que tiene una multiplicidad de respuestas. No hay dos preguntas, porque generalmente en una elección normal, el bando A instala su pregunta y el bando B instala su pregunta. Entonces, por ejemplo, Boric Cast el 2021. ¿Estamos en contra de los retrocesos de la derecha reaccionaria? Esa era la pregunta que instaló Boric. La pregunta de Cast es, ¿estamos en contra del octubrismo, de la inseguridad? Qué sé yo, cada uno instaló su pregunta y los que respondían una pregunta votaban por Boric, los que respondían la otra pregunta votaban por Cast. No está ocurriendo eso en este plebiscito. Hay una multiplicidad de preguntas y respuestas. Hay gente que la pregunta que está respondiendo es si está a favor o en contra del gobierno.
Y yo creo que efectivamente el cierre en las encuestas, es decir, cuando pasamos de 20 puntos a, qué sé yo, 12 puntos, pasamos porque un grupo de indecisos pasó a responder esa pregunta, que es más bien un electorado tradicional de derecha que estaba muy desinformado en torno al proceso constituyente, después cachó como, ah, ya, ok, ah, ya, ya, ¿qué es lo que hay que votar contra Boric? Ah, ya, ok, a favor, ok, ya, listo. Entonces ya ese movimiento ya ocurrió. Pero existe otro electorado que lo que está, la pregunta que está respondiendo, por ejemplo, que él les habla, es si está de acuerdo o no con la agenda de republicanos, que a mi juicio es la pregunta correcta porque eso es lo que está en la Constitución, eso es lo que estamos votando. Bueno, al menos eso pienso yo estoy respondiendo esa pregunta. Hay otra gente que está respondiendo la pregunta si está a favor o en contra de los políticos. Entonces, ah, no me gustan los políticos, voto en contra. Que de hecho eso es lo que explica este resultado tan auspicioso para el en contra, porque con votos antirrepublicanos no da, no llega al 50. Entonces, más bien hay un voto acá por ejemplo, también hay un voto, ciertos sectores de derecha reducidos, pero a mi juicio relevantes, están respondiendo a la pregunta de si le gusta o no el Estado Social de Derecho, o si le gusta o no los derechos colectivos indígenas, o si le gusta, no sé, la igualdad sustantiva ante la ley. No sé, eso es lo que siempre repite Teresa Marinovich, y esa es la pregunta que están respondiendo estos sectores, y ellos están respondiendo, no me gusta el Estado del Derecho, yo voto en contra. Y hay otra gente, por ejemplo, qué sé yo, Arturo Fontaine, Mario Weissbluff, que están respondiendo la pregunta si les gusta o no el sistema político. Y ellos dicen, me gusta, no me gusta el sistema político, esta constitución no lo mejora todo lo que me gustaría que lo mejorase, pero lo mejora lo suficiente, yo voto a favor. Y hay otra gente, por ejemplo, que está preguntándose si esto cierra o no el proceso constituyente. Alfredo Jocelyn Hall saca una columna el sábado diciendo, no, ¿sabes qué? Esta elección se trata si yo le creo o no le creo a los comunistas que de verdad van a cumplir su palabra de decir que nos quedamos con esta constitución nomás. Yo no le creo, yo no estoy para tretas, yo voto a favor. Treta, la palabra que literalmente usó Alfredo Jocelyn Hall. Entonces vemos un escenario de multiplicidad de preguntas y respuestas. Y entonces yo creo que ahí el fracaso de la campaña de la favor, que es un fracaso parcial, porque yo sí creo que lograron por lo menos articular parte de su electorado detrás de su opción, es que no están logrando instalar la pregunta que quieren instalar, que es si estamos a favor o en contra del gobierno, y tampoco me parece que tampoco que queda tan claro, creo que no era la pregunta, yo creo que la pregunta debió haber sido más fina, y era si estábamos a favor o en contra del manejo de la seguridad del gobierno, porque ahí tiene como más sentido votar a favor de la constitución de la seguridad, qué sé yo, pero bueno, ya no lo hicieron. Ya es muy tarde, ahora estamos en un catfight de barro de un lado para el otro con Bachelet, así que ya la guay ya se ya creo. Así que ya no vamos a tener una discusión inteligente respecto a la constitución. Seré honesto contigo, Lisa, nunca la tuvimos. Bueno, quiero comentarles una entrevista de Ramón Cavieres, director de la Pulso Ciudadano, como les recuerdo, como lo dije antes en este video, Ramón Cavieres de la Pulso Ciudadano es una de las encuestas que está demostrando las diferencias más holgadas. Ramón Cavieres básicamente está diciendo, a ver, lo que pasa acá es que los sectores populares despolitizados que votaron rechazo porque los odian a todos, ahora están votando en contra porque los odian a todos. Y tienen rabia contra los políticos y la campaña de la favor al instalar el tema de cómo el gobierno es muy malo, lo que hacen es hacer que la gente sienta rabia, pero esa rabia, en vez de expresarla en un voto a favor, la gente expresa la rabia con un voto en contra. Ramón Cavieres parece pensar de que es muy difícil que la campaña de la favor pueda cambiar la pregunta que están respondiendo esos ciudadanos. No sé, igual yo creo que ya está medio encima la elección, pero yo creo que es que la campaña de la favor debió haber sido más fina desde el comienzo, no tenía mucho tiempo, yo creo que está un poco encima. Bueno, recién el domingo vamos a entender mejor qué es lo que está pasando, porque en esta elección tenemos las encuestas nos están mostrando panoramas muy distintos. Y ojo con esto, no solamente nos están mostrando un panorama muy distinto en cuanto a los números, sino también en que los segmentos fuertes de uno y otro, por ejemplo, la CADEM, que no es esta CADEM por si acaso, sino, no sé, dos CADEM atrás mostraban que el a favor y el a favor estaba piola en los votantes politizados y el problema para el a favor eran los votantes que se declaraban independientes sin posición política y ahí
el en contra sacaba muchas ventajas. En cambio, la UDD muestra lo contrario. La UDD dice, en los votantes habituales, el en contra la rompe. Pero cuando llegan los votantes obligados, ahí las diferencias se cierran. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Recién vamos a saber el día domingo, o más bien el lunes en la mañana, cuando vamos a poder hacer el análisis más comuna por comuna, y ahí vamos a poder más o menos entender lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en esta elección. Pero bueno, así las cosas, entra Bachelet a la cancha, entra Bachelet a la cancha con un polémico spot, con una serie de afirmaciones dudosas, interpretaciones mañosas, la han acusado de mentirosa. Y otros han lamentado que le digan mentirosa a la expresidenta. Entonces hay gente que dice, no, me duele que Bachelet mienta, me duele mucho que Bachelet mienta. ¿Cómo puede la expresidenta prestarse para eso? Y después hay otra gente que también siente mucho dolor y dice, no, le dicen mentirosa a Bachelet, le dicen mentirosa a Bachelet. ¿Cómo la derecha puede caer tan bajo de decirle mentirosa a Bachelet por simplemente interpretar el texto constitucional de manera distinta? Ya. No, ya, bueno, un debate es muy lamentable que solo tiene sentido para la gente muy, muy adicta a la pelea de tribus. Entonces hay gente que es feliz con la pelea patriotas contra árbol. Entonces ya, ok. Ese tipo de gente está muy feliz en el barro, weón, para ver si Bachelet es una gran mujer o una mentirosa, qué sé yo, ya. Pero bueno, me interesa ver el spot. Y el spot da, lo vi antes de grabar este video, da 6 afirmaciones. 6 afirmaciones, voy a analizar una por una. Primera afirmación, pone en riesgo el aborto en 3 causales. Nótese que no está diciendo que lo declara inconstitucional, dice que lo pone en riesgo el aborto en 3 causales. Bueno, esto ya lo hemos discutido hasta el cansancio. Ya voy a repetir mi posición, la he dicho en otros videos. Yo creo que si tú analizas el texto constitucional, no se declara inconstitucional el aborto 3 causales. El aborto 3 causales está permitido, pero existen temores jurisprudenciales, dado que los jueces chilenos han tendido a fallar de manera muy conservadora para temer un posible retroceso. No creo que sea un retroceso absoluto, pero por ejemplo la causal de violación ya no está tan segura. Me parece que evidentemente cuando Bachelet dice que pone en riesgo los 3 causales es algo alarmista, pero es aceptable dentro del debate público. Nadie te mandó a cambiar la weá del aborto 3 causales. La derecha quiso hacerle el guiño a Luis Silva, a ese grupo de hueones muy conservadores para que no huevearan, les pusieron esa weá. Bueno, si le diste el guiño a Luis Silva, a los que no nos gusta Luis Silva, bueno, te vamos a pegar por eso, es parte del juego democrático. Así que esta afirmación está bien, es parte del show. La segunda afirmación es que si se aprueba la objeción de conciencia institucional, las farmacias podrían no repartir la píldora el día después. Y yo creo que de las 6 afirmaciones, esta es la única que yo creo que es derechamente sucia. Y si tú entras en este barro, la campaña del en contra decidió entrar en este barro, te van a pegar de vuelta. Entonces después, cuando te llegue el barro de vuelta, después, oh, están ensuciando la discusión, están ensuciando la discusión, le están diciendo mentirosa a la expresidenta. No, hermano, o sea, no lloremos, esto sin llorar, o sea, acá se está jugando sucio. ¿Por qué? Porque Bachelet no está mintiendo por si acaso, no miente. El video no miente, pero lo que dice Bachelet es que si se aprueba la objeción de conciencia institucional, puede que las farmacias no repartan la píldora al día después. ¿Cuál es el problema? La objeción de conciencia institucional la sacaron expresamente los expertos. La aprobaron efectivamente el Consejo Constitucional o como se llame, los buenos que fueron democráticamente electos, pero después el comité de expertos la sacó. La objeción de conciencia institucional no está en la Constitución, lo sacaron. Lo que hay es una objeción de conciencia que después va a quedar acorde a la ley. Lo que después vamos a seguir hablando de esto. Entonces, en realidad lo de las farmacias yo creo que es sucio, porque en el fondo Bachelet está diciendo si se aprueba la objeción de conciencia institucional va a pasar esto, pero nada, eso también podría pasar con esta constitución, con la de 1980. También ahora el Congreso puede hacer una ley para permitirle a las farmacias como no repartir la píldora al día después. Entonces como que en verdad sí, este es un ataque sucio a mi juicio.
La tercera afirmación es que un colegio puede discriminar a las madres solteras. Suena terrible, es verdad. A mi juicio, de hecho, de las 6 afirmaciones, esta es la más clara y evidente. Efectivamente, a mi juicio, eso es lo que permite el texto. Por si les interesa, tengo acá, yo tengo un blog donde seguramente tengo un post que precisamente analizo la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia, la libertad de conciencia sí quedó para los establecimientos educacionales. Entonces, los establecimientos educacionales pueden hacer todo tipo de cosas malas, porque ¿qué es lo que pasó? Más o menos. Se negoció, ya, entonces republicanos querían mucha objeción de conciencia, la derecha le dijo, bueno, no podemos tener tanta objeción de conciencia, y republicanos dice, ya, puedo tener un poco de objeción de conciencia, ya, ¿dónde queréis la objeción de conciencia? En los colegios, ya bueno, objeción de conciencia para los colegios, entonces ahí efectivamente los colegios pueden hacer todo tipo de fechorías, y hay gente más progresista que vota a favor, que dice, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo la constitución va a permitir eso? Puta, lo permite, weón, no sé, pregúntale a los convencionales y a los expertos que votaron esa weá porque la pusieron, repito, en la descripción de mi video hay un link donde analizo jurídicamente este tema, pero lo de padre soltera está bien. Después, esto es manioso. La igualdad salarial no está en la Constitución. Esto es cierto. Estaba y después los republicanos lo sacaron. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que como una constitución asegura la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Una constitución no puede asegurar eso, entonces da lo mismo que no esté. Pero es verdad que no está. Y que, ok, supongo que eso también es parte del juego democrático legítimo. Vamos a la quinta afirmación de Bachelet. El fin de contribuciones el fin de contribuciones va a desfinanciar a los municipios y no van a haber luminarias y las mujeres van a estar más vulnerables a los asaltos. Republicano odia a las mujeres. Ya, es un argumento bastante rebuscado, excesivamente dramático, pero es legítima la crítica. La crítica es, hay servicios municipales que, las contribuciones ayudan a financiar. Eso se tiene que subsanar. ¿Cómo se va a subsanar? Bueno, ayer Cristóbal Belló lo decía, se da a subsanar con las excepciones a la excepción de las contribuciones. ¿Qué significa excepción a la excepción de las contribuciones? Significa que hay gente que la constitución está dejando sin pagar contribuciones, que después va a haber una ley y ahora esas personas van a pagar contribuciones. Bueno, pero esa ley todavía no existe. Esta crítica, a mi juicio, es válida. La retórica me parece como excesivamente dramática. Así como, no, ahora no van a haber luminarias en las municipalidades. No, no es que no, yo tiendo a sospechar de que van a haber luminarias en los municipios, pero efectivamente la crítica es correcta, las contribuciones están desfinanciando los municipios y no queda claro cómo se reemplaza. No queda claro. Ahora creo yo que el 2029 vamos a ir a caminar por la noche y va a estar todo oscuro. No, pero es verdad que efectivamente eh, los, es verdad que hay un problema ahí. Y finalmente, este también es mañoso, pero esto es propio de la política también, decir que para la Constitución los delitos que sufren las mujeres son menos importantes, como la violencia intrafamiliar, como la violación. ¿Por qué dice esto Bachelet? ¿De dónde se agarra para decir esto? Bueno, lo que pasa es que la Defensoría de las Víctimas que creó Republicanos tiene unidades especiales para ciertos delitos, como por ejemplo los delitos terroristas. Y no tiene una unidad especial para la violencia intrafamiliar. Entonces, por lo tanto, a Republicanos le importan las víctimas de terrorismo, pero no le importan las víctimas de violencia intrafamiliar. Este argumento obviamente es mañoso, pero no es nada distinto a lo que hizo la derecha el año pasado, diciendo como, la constitución no está asegurando que no te van a expropiar la vivienda, entonces te van a expropiar la vivienda, ya. Como ese tipo de argumentos medios mañosos, ¿sí? Así que bueno, eso a grandes rasgos. A la pregunta es, más allá de mi análisis jurídico de cada una de las afirmaciones de Michelle Bachelet en su franja, la pregunta es, ¿esta franja es conveniente o no? Veamos los pros.
¿Cuáles son los pros? Los pros es que la franja logra instalar el tema de derechos de la mujer. Logra instalar la idea de que a republicanos no le importan las mujeres y dado el actuar de republicanos, dado los personajes que pululan a republicanos, dado las declaraciones de Luis Silva, esto es plausible. Es plausible y le hace ruido, y esto es lo que mucha derecha no entiende. Evelyn Matei lo entiende, mucha derecha no. Esto también le hace ruido a mujeres más despolitizadas que no se identifican con la izquierda. Porque si esto solo le hace ruido a las minas que usan pañuelo verde, da lo mismo. El problema es que le hace ruido no solo a las mujeres que usan pañuelo verde, sino a las mujeres que no usan pañuelo verde y que también en su vida cotidiana observan que hay ciertas desigualdades entre hombres y mujeres y qué sé yo, y Kast genera resquemores en ese electorado. Y obviamente es llegar y llevar para la izquierda. Porque básicamente llega Luis Silva con su silicio y se dicen, hola, vengo con mi agenda conservadora para regalarle el relato a la izquierda. Toma izquierda, te regalo el relato. Y ahí, weón, se lo regala ahí con cinta de regalo, con papel bonito. Entonces ahora simplemente la izquierda está abriendo el regalo que Luis Silva le regaló. Y ahí, obviamente, la izquierda en los debates sale bien porque le empieza a sacar en cara a la derecha las barbaridades del pasado. Y bueno, pues se van en volar, empiezan a sacar como unas votaciones del año 97, como bueno, cuando la derecha no quería, que no quería que siguiera la diferencia entre hijos naturales e hijos legítimos y qué sé yo, pero me parece legítimo sacar que el 2017 andaban weyando con el aborto de tres causales. Toda la banca en pleno, o casi toda. Entonces, eso es bueno, porque al entrar Bachelet a la cancha, entran esos temas a la cancha con ella también. Y también el otro probable pro, que ya es más dudoso, es que saca el fuego del gobierno y entra ella. Entonces ya las balas no van contra Boric y van contra Bachelet. Y no es tan claro la posición a Boric, no es lo mismo que la posición a Bachelet. ¿O sí? Y ahí es donde está el riesgo, los problemas que tiene esta movida. El problema que tiene esta movida es que Bachelet, a mi juicio, se asocia, también puede permitirse asociarse al gobierno. Entonces, le pones un rostro político al en contra y un rostro político que es asociable al gobierno. Yo no sé qué tan grande es la asociación Bachelet-Boric en el electorado más despolitizado, la desconozco. Pero si es importante, esto puede haber sido una medida de pata de proporciones. Porque, a ver, ¿cuál es el tema acá? Y el tema es que más encima, y acá tenemos que hacer un flashback, por eso ustedes se preguntaron por qué Álvaro está hablando de Ramón Cavieres y lleva 3 minutos hablando de Ramón Cavieres. ¿Quién es Ramón Cavieres? No es tan importante. ¿Qué hace ese weón en el video de Álvaro? Bueno, ahora les explico qué es importante. Si ese weón con peras y manzana te está explicando que el voto del en contra se está sosteniendo en sectores populares que votaron rechazo, que odian a todos los políticos y que su expresión de rabia lo está llevando a votar en contra, ¿Para qué mierda pones un político a hacerse cargo de tu campaña en la recta final? Y acá, y yo creo que acá está el tema. Si estuviésemos en un escenario de curva ascendente de la favor, el a favor semana a semana se empieza a acercar peligrosamente al en contra, puede que tenga sentido correr el riesgo de meter a Bachelet, de tratar de introducir ciertos temas, de tratar de que tu agenda, llevar a tu agenda a los temas de la mujer y ahí que republicanos se enreden en eso. Pero si la favor lleva 2 semanas estancado, donde parece que ya creció lo que podía crecer en base a una campaña anti-gobierno, me parece que no tiene ningún sentido meter a Bachelet. Esto es como minuto 93. Minuto 93, vas ganando 1-0 y el partido está trabado porque hay 1-0 y 1-0, porque acá la diferencia tampoco está, ojo que en esta elección la diferencia tampoco es tan abrumadora, pero es un 1-0 y el otro equipo no ha llegado, no está llegando. Y tienes un tiro libre en el minuto 93 a 35 o 40 metros del área rival. Tú no mandas un centro tratando de buscar el 2-0, porque si suben tus defensas a cabecear, la puede agarrar el arquero del otro equipo y te meten una contra y ahí te empatan el partido 1-1. Lo que hacen los equipos cuando van ganando 1-0 y tienen un tiro libre a 40 metros del arco en el minuto 93, juegan para el lado y se va un delantero a aguantar la pelota ahí
a esperar de que pase el tiempo, de manera que una vez que pierda la pelota, está todo el equipo bien parado para evitar una contra. Entonces, lo que está haciendo acá la campaña del en contra, a mi juicio, es mandar un centro al área. Ahora, probablemente de ese centro al área no va a venir una contra, un 1-1. Pero ¿por qué te arriesgas? Y hay un argumento, hay gente que parece razonar la política en términos de si la derecha se pone nerviosa o no. Sí, la derecha siempre se pone nerviosa, bueno, si ese es el ADN de la derecha. Pasa algo y la derecha, no, se está cayendo toda la mierda. No, no es un buen indicador de si algo es bueno o no para el gobierno. La derecha también se puso muy, muy, muy nerviosa con los indultos y resultó que los indultos no fueron buenos para el gobierno. También la derecha se puso muy, muy, muy nerviosa con las fundaciones y tampoco eso es bueno para el gobierno. Entonces, el que la derecha se ponga histérica, nerviosa y que se ponga a huevear y que se vuelva loca en Twitter no necesariamente implica algo bueno para la izquierda. Que es esa manera de razonar. Ahora bien, yo puedo entender de que el fandom árbol, que le gusta el catfight republicanos contra árboles, y ve a Bachelet y diga, sí, la Queen Bachelet, pone nerviosos a los fachos, viva Bachelet, chupen la fachos, muy bien, ya, sean felices con su fan, con su pelea de en el barro contra los fachos, ya, muy bien. Pero la campaña, los 4 o 5 hueones que están pensando la campaña van a introducir incertidumbre a una elección que están ganando de manera cómoda pero no abrumadora. Y yo lo pensé, y lo pensé, y lo pensé, y dije, ¿cómo pueden ser tan hueones? No son tan hueones. Yo creo que el objetivo de meter a Bachelet 10 días antes de la campaña, estimada audiencia, no tiene relación con el plebiscito del 17 de diciembre. Yo creo que están mirando a 2025. Están mirando a Bachelet 3. Están mirando a que ella sea la madrina del en contra. Están mirando de que ella se pueda anunciar como la ganadora el domingo 17 de diciembre. Porque lo que están diciendo ellos, a ver, pues la gente no está pescando esta weá, a nadie le importa, la derecha está dividida y las encuestas muestran en que entre un 54 y un 58%. Y la verdad es que ni Carolina Tobán ni Camila Vallejos tienen muchas chances el 2025 porque ambas van a estar demasiadas asociadas al gobierno. Entonces, si bien ella, a la barra brava, Árbol, le gusta Carolina Tobá y le gusta Camila Viejo porque son del gobierno, eso hace que sea un problema a la hora de pelear una segunda vuelta. En cambio, con Bachelet 3, en un escenario donde a la primera vuelta va Bachelet 3, va Evelyn Matei y va Cast, tranquilamente Bachelet le puede morder una P a Evelyn Matei, y ahí Evelyn Matei entre Cast, también Evelyn Matei se me vio bien real con el plebiscito, pasa Cast y pasa Bachelet tercero, pasa Bachelet 3, y ahí pasan cosas en la segunda vuelta, por lo menos ahí pueden ser competitivos. Y acá, y también, ¿por qué? Porque en un escenario donde tienen una ventaja relativamente cómoda, supongamos que la jugada sale mal y que ya termina ganando el a favor, perdón, termina ganando el en contra, o si gana el a favor, weón, cerremos por fuera. Ahí todos se tienen que ir. Pero ya, supongamos que gana el en contra por 6-5 puntos. Ahí tú caché que no pasa nada con el Diálogo Bachelet y ya, muy bien, gracias por participar, señora, ya, muy bien. Vuelva a Suiza, qué sé yo. Pero después, si el a favor pierde por 20 puntos, 22 puntos, tú decís como, oye, weón, ya, Bachelet, igual pico, ya, weón, pongámosla. ¿Cachai? Entonces, y yo creo que eso, estimada audiencia, a mí me hace mucho más sentido que, es, a que sea una treta, usando las palabras de Jocelyn Hall, para ganar el plebiscito el 17 de diciembre. Ahora, debo hacer un disclaimer. Puta que hay que hacer disclaimer en este video porque si no después los comentarios me dicen, pero ¿cómo vas a creer que Bachelet sea presidenta? Si Bachelet lo hizo tan mal en el segundo gobierno, ¿cómo quieres que Bachelet sea presidenta? No, bueno, no estoy diciendo, no quiero que Bachelet sea presidenta. Yo no encuentro ni deseable ni uno frente al prisma cultural, no encuentro que creo que el segundo gobierno de Bachelet no fue bueno, creo que no sería bueno para el país que ella liderase un tercer gobierno. Lo que yo estoy diciendo es que si yo soy el Frente Amplio y quiero tener un boliche, quiero salvar los muebles en las parlamentarias, quiero, weón, pasar a segunda vuelta,
Quiero hacer algo respetable en segunda vuelta, incluso tal vez ganarlo si la estupidez de la derecha así lo permite. En ese contexto, Bachelet 3 yo creo que es la mejor opción. Así que eso es. Por lo menos para el mundo, Frente Amplio, Partido Socialista, cachar qué onda Bachelet no les resta. Así que bueno, eso es todo por hoy. Les invito a dejar like, les invito a suscribirse a mi canal y les invito a por favor dejar comentarios. Estuvieron álgidos los comentarios del último video. No sé si este video da para tanta algidez, pero vamos a ver qué pasa. Así que eso. Los deseo que tengan un buen inicio de semana. Hasta la próxima. Adiós.